España ha estado a la altura y no se esperaba menos. La operación de desembarco del crucero afectado por el brote de hantavirus ha demostrado que cuando las instituciones funcionan y se coordinan, nuestro país sabe responder ante situaciones complejas. Se ha hecho lo que correspondía, actuar con rapidez, con criterios sanitarios y con seguridad. Y eso merece reconocerse, pero reconocerse bien, porque este éxito no tiene un único dueño. Es el resultado del trabajo conjunto de científicos, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autoridades portuarias, administraciones de distintos niveles de gobierno y hasta 24 países. Mucha gente haciendo bien su trabajo. Es lógico que el gobierno quiera ponerse la medalla, forma parte de la política, pero ojo con el exceso de protagonismo. Cuidado con convertir una gestión eficaz en una gran campaña de autopromoción o en una cortina de humo para que no se hable de otros asuntos. Porque sí, la operación ha sido un éxito, pero quizás sobraban algunos focos, algunos ministros y cierta escenificación. A veces la mejor imagen institucional es la de la normalidad, la de un país serio que responde como debe responder, sin necesidad de tanto autoelogio. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La segunda prueba PCR al pasajero español ingresado en Madrid ha dado positivo en hantavirus. Tanto el director de la Organización Mundial de la Salud como la ministra de Sanidad esperan que se detecten más casos en los próximos días, pero han insistido en que no se trata de una pandemia, que este virus no tiene absolutamente nada que ver con lo que sufrimos con el coronavirus y que supone un riesgo muy bajo para la salud global. El crucero ya navega rumbo a los Países Bajos, a Rotterdam, y mientras el barco se aleja, la polémica política se queda anclada en España. Continúa el enfrentamiento entre el gobierno de Canarias y la Moncloa. Sin embargo, ni Pedro Sánchez ni Mónica García tienen intención de que las duras acusaciones del presidente canario, Fernando Clavijo, empañen o oscurezcan lo que el Ejecutivo considera pues que es todo un éxito en la operación de desembarco. Hoy el presidente ha presentado la gestión de la crisis del hantavirus y el rescate del crucero como un ejemplo para el mundo que será recordado durante años. Laura Zembranos, buenas noches. Bueno, el presidente y todo el gobierno están pletóricos. Buenas noches, José Luis. Ayer veíamos a Mónica García calificar de éxito la operación y hoy ha sido el presidente del gobierno quien ante el director general de la OMS ha ensalzado la operación realizada por España. Sánchez no esconde su satisfacción por lo que considera una gestión ejemplar que ha permitido no solo proteger a España, sino también al mundo. Creo que en momentos como estos, aún más si cabe, debemos sentir el orgullo de ser españoles. Porque España cumple, siempre cumple. Primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos. Algunos dirán que el episodio de Ondius caerá pronto en el olvido, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que va a ser recordado durante años. El desembarco y la repatriación de los pasajeros del Ondius en Tenerife de forma ordenada y cumpliendo los protocolos de seguridad ha sido valorado por la OMS. Su director general agradece a España la solidaridad y destaca su liderazgo. La OMS valora al presidente Sánchez y al Gobierno de España por su liderazgo y participación. Como he dicho muchas veces, los virus no entienden de fronteras. Nuestra mayor inmunidad es la solidaridad, y esa es la solidaridad que ha demostrado España. En este momento no hay signos de que nos encaminemos hacia una gran desgracia, pero la situación puede cambiar y es posible que veamos más casos en las próximas semanas. Por cierto, que los casos ya ascienden a 11 tras confirmarse el positivo de uno de los españoles. Se trata de un hombre que ya ha sido trasladado a la planta 22 del Hospital Gómez Ulla de Madrid, a la unidad de alto nivel de aislamiento. Lo último que sabemos es que presenta síntomas como fiebre o dificultad respiratoria. Mientras, en Francia, la mujer infectada se encuentra en estado muy crítico y en la UCI. Esta es la radiografía actual de los casos, pero aquí continúa el choque político con el gobierno de Canarias. Clavijo arremete contra el Ejecutivo por ocultar información.
día triste para Canarias y triste para la democracia. Porque hoy, gracias al trabajo de los medios de comunicación, hemos entendido muchas cosas. Hoy sabemos que el Gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante. La ministra de Sanidad ha mantenido una postura institucional y sin querer entrar en polémicas hasta hace tan solo unas horas. Por la mañana ha aguantado, pero ya por la tarde en el Senado ha explotado contra las acusaciones del gobierno canario. Mónica García les acusa de querer boicotear la operación. Parece que les molesta que haya ido bien. Les molesta a ustedes que haya ido bien el operativo. Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo del operativo. Les molesta, ustedes hubieran querido que hubiéramos fracasado. Y eso significa que a ustedes quieren que su país fracase. Este es el nivel de patriotismo que ustedes tienen. Y lo que hicimos nosotros fue impedir el boicot. Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias. Bueno, los contertulios que me acompañan hoy quieren hablar de Florentino Pérez y de esa rueda de prensa, iba a decir casi vergonzosa, sui generis. Yo nunca había visto algo igual, pero luego si tenemos un ratito lo hablaremos. Ahora vamos con la actualidad política, que al final este programa es de lo que va. Jesús Quijano, Montse Serrador, César Antón, muy buenas noches. Buenas noches. César, ¿ha habido un exceso de autobombo por parte del Gobierno en esta operación? ¿O lo han hecho todo tan bien, que bueno, tienen el derecho de ponerse todas las medallas del mundo? Bueno, yo creo que tenían, y lo han demostrado, la obligación de atender una solicitud de la Organización Mundial de la Salud, siendo un país que somos pertenecientes y obviamente esa respuesta, yo creo que ahí no hay nada que objetar. Yo lo que sí creo, desde mi punto de vista, observando un poco, en estos temas siempre la lealtad institucional debe prevalecer, más en temas de emergencias y sobre todo si lo que se está haciendo es por la protección de la salud, lo que tiene que haber siempre es una lealtad institucional y sobre todo la información. La información, la tenga quien la tenga, se debe de compartir. Y se debe compartir sin ninguna necesidad de un permiso que tenga que dar ni el presidente de la comunidad o solicitar o la ministra. A las quejas de Clavijo de que le faltaba información en los primeros momentos, ¿no? Pues desde ahí, que es creo el debate donde yo quiero poner mi punto de vista y mi opinión, es que esa información debe dejarse fluir y compartir, pero sobre todo no al nivel de, como decía, de permisos del ámbito político, ministra, presidente, sino también a los que están trabajando y tienen que realizar el operativo. Los profesionales sanitarios, los profesionales de emergencia, los científicos, todo eso, porque es fundamental. El miedo es libre y más en una situación de estas y cuando hemos vivido, pero yo creo que la mejor manera de atacarlo y de realizarlo es tener la mayor información posible, porque la información es conocimiento y si ahí ha habido, porque lo ha dicho el presidente de Canarias, falta de información, creo que eso no debe ocurrir nunca, a pesar de que haya salido bien. Montse. Sí, yo estoy un poco en la línea de lo que dice César. Tenemos un pasado reciente, porque a veces se nos olvida que era 2020, estamos en el 26, hace 6 años, cuando padecimos, sufrimos y todo lo que ocurrió con la pandemia del coronavirus. Entonces decíamos, de aquí vamos... Nos han venido muchos conceptos y muchas similitudes de las situaciones por eso, a la cabeza. A eso voy, que cuando todo esto ha empezado, pues no lo vamos a negar, todos hemos pensado, esto lo he vivido ya. Es que empezamos así. Yo me acuerdo cuando empezábamos hablando me acuerdo perfectamente en la redacción, y tú también te acordarás, cuando hablábamos de aquella ciudadana de origen chino que vivía en Valladolid o que estaba en Valladolid y que podía estar contagiada, la que se preparó. Todo eso lo hemos vivido. Quiero decir que si en este momento... Que no lo estaba, recordemos que no lo estaba, exactamente. Luego no lo estaba. Simplemente. Exactamente, sí. Así acabó aquello. Pero estamos especialmente susceptibles porque hemos vivido una pandemia y en muchos aspectos nos recuerda esa situación, cuando era un caso aislado, otro caso aislado. Por lo tanto, ¿ahora qué pedimos los ciudadanos? Pues yo creo que, sobre todo, información, por supuesto, información y sobre todo que nuestros mandatarios, que nuestras instituciones, que sean una única voz,
que estén juntos en todo, que estén coordinados y que no nos dediquemos a esto bien, esto mal, no tengo información, no sé lo que hay que hacer, lo estás haciendo sin mi consentimiento. Ahí estás lanzando más reproches a Clavijo que al propio gobierno, ¿no? Que ha sido un poco Entonces, el que ha estado siempre, bueno, iba a decir la mosca cojonera, perdón por la expresión. Sí, pero es que desde el minuto uno lo que les tenemos que pedir a nuestras instituciones y a nuestros mandatarios, que hay miedo en la población tiene miedo, claro que sí, pues como tenemos miedo hay que evitar que de alguna forma, pues cuando no se maneja toda la información, como es el caso, pues hombre, poneros de acuerdo, tenéis que ser una única voz, tenéis que estar de acuerdo en todo. Esto no puede ser como pasa siempre, una continua lucha política y un tú más y un yo lo he hecho bien, tú lo has hecho mal y no estamos todos remando en la misma dirección. Bueno, en cualquier caso, ni César ni tú me habéis contestado a la pregunta. ¿Ha habido un exceso de autobombo? ¿Está habiendo en estas últimas horas por parte del presidente, de la ministra? Somos ejemplares, yo creo que sí. Somos los referentes en el mundo mundial. Pero por una razón fundamental, es que yo no esperaba otra cosa, quiero decir. O sea, es lo suyo, que lo hagamos bien. ¿Por qué no lo vamos a hacer bien? Otra cosa es el debate político. Si había que hacerlo así, había que hacerlo asado, que yo no me atrevería a decir ni político. Yo creo que aquí tiene que primar un debate técnico y tienen que ser los técnicos y los especialistas y los que saben de esto los que tengan que decir si el barco tiene que quedarse aquí, tiene que quedarse allí, si tiene que atracar en Canarias. Todo eso tienen que ser los técnicos y los que saben de cómo hacer las cosas. Además, el operativo no era solo del gobierno, que lo tenía que coordinar, pero yo creo que ahí son 24 países los que han estado trabajando. Creo que ahí sí que es cierto, ha habido un exceso en vez de compartir el éxito, se le ha apuntado desde el principio. Ahora, hagámonos también otra pregunta, tal como están las cosas en la política española, lamentablemente. ¿Había gente esperando que saliera mal? Puede ser. Sí. Claro. No lo dudes. Sí, yo también. No lo dudes. Mucha. ¿Qué ha pasado? Bueno, Jesús, por marcar un poco y por limitar políticos, partidos políticos. Sí, no, hombre, por votar a quien votara, quiero decir, de la oposición fundamentalmente. La ciudadanía lo que quiere es, primero, que no haya alarma innecesaria si no hay motivo, y segundo, que el tema se resuelva y que no genere, digamos, otros efectos sanitarios, sobre todo teniendo en cuenta la reciente experiencia que todavía tenemos de lo que fue la pandemia, ¿no? Y cómo se afrontó. Entonces, aquí ha pasado, hombre, primero, la cosa se ha hecho bien, efectivamente es así. Quizá el hecho de que lo reconozca el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, del que se supone que es una autoridad que está un poco por encima del rifirrafe de la política española, pues yo creo que es un aval de que la cosa ha salido bien. Es verdad que se ha cumplido una obligación y además que no había otra alternativa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cabo Verde no tenía yo lo conozco bien, he estado 10 o 12 veces allí por motivos docentes y conozco bien las circunstancias del país. Yo creo que no había allí medios para poder resolver la situación. ¿Pero medios logísticos, sanitarios, de todo tipo, no? Técnicos incluso. Sí, pues todo lo que hemos visto ahí, la UME, cosas de este tipo que tenían que intervenir. Dejar el barco en alta mar y que la cuarentena se hiciera dentro del barco, que ha sido otra de las propuestas que se hicieron, pues yo creo que hubiera sido una verdadera barbaridad. Hubieran crecido los contagios si había ya alguno contagiado, etcétera. Por tanto, en ese sentido se ha hecho bien. ¿Que ha habido un afán excesivo de ponerse medalla? Bueno, pues probablemente. Ahora, eso está en esto y en otras cosas, en los conflictos internacionales recientes, etcétera. Sí, eso lo hay. Y respecto a lo que decía César y Monse, a esa falta de coordinación en los momentos iniciales, los primeros días con el gobierno canario, ¿tú crees que si esto hubiera ocurrido, el barco en vez de estar en Cabo Verde está en aguas del Cantábrico y se decide que vaya al País Vasco, o en aguas del Mediterráneo y se decide que vaya a Cataluña, la coordinación, la información, el hecho de que el gobierno canario, bueno, decían ayer que se habían sentido colonizados, ¿no? ¿Hubiera sido completamente distinto con un presidente, un Lehendakari y un presidente de la Generalitat? Me imagino que yo parto de una presunción de sentido común y de buena fe en todos, incluso en Clavijo. Aunque luego él haya dado alguna muestra de que, aunque hubiera tenido información, hubiera dado la vara, si se me permite la expresión. Tal y como he visto
No, pero yo me refiero a la postura del Gobierno respecto a la comunidad autónoma a la que donde va a atracar el barco. Supongo que en un tema de estas características hubiera actuado igual que ha actuado aquí, con los mismos medios. Me están diciendo tus compañeros los dos a la vez. Hombre, hacen así con la cabeza. Parto de esa base. ¿Hay alguna evidencia o indicio? Hombre, no, en este caso, no sabemos. afortunadamente, ¿Hay evidencia? Bueno, sí. puede haber síntomas previos. Un poco, sí. con todo el cariño del mundo, Jesús, un poco la evidencia desde mi punto de vista que decías antes, cómo está el ámbito político de España. Pero ¿tú crees que en el País Vasco, en Cataluña, hay algún indicio para presumir que hubieran tomado una actitud reservona como la de Clavijo? Yo creo que no lo hubiera... Yo hablo más del trato del Gobierno con el Gobierno canario, con el Gobierno en este caso. No hubiera tomado una decisión la Administración Central o el Gobierno sin tener casi por escrito y con notario delante el sí a todo del Gobierno vasco o del Gobierno catalán. Vamos, eso lo tengo clarísimo, porque otras veces ha pasado. Yo lo digo desde el punto de vista de que las exigencias desde el primer momento de un gobierno, si hubiese sido del País Vasco o de Cataluña, respecto a aquí nos sentamos desde el primer momento y me dices todo y me cuentas todo, y la respuesta hubiese sido distinta que en Canarias, mi punto de vista. Sí, seguramente hasta hubieran invitado al Lehendakari o al presidente de la Generalitat a participar de todos los actos. Sí. Bueno, en cualquier caso, ¿la imagen internacional de España sale reforzada de esta crisis? Yo creo que sí. Como país, sí. Yo creo que sí. Sin duda. Eso es verdad. Yo creo que nos tenemos que alegrar como españoles. Claro. Pero es una labor, también es una labor de todos, claro. Así es. No es una labor solo del Gobierno, es una labor de todos los que han participado en eso. Y volver a una reflexión que nos hicimos muchas veces en la pandemia y que sigue siendo un problema, efectivamente. ¿Qué echamos de menos mucha gente en aquel momento? Siendo lo grave que fue aquello, que el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición no aparecieran juntos ninguna vez para tranquilizar a la ciudadanía, para advertir de lo preocupante que era, etcétera, con un discurso compartido, es una desgracia. Hombre, esta vez quizá el nivel no ha llegado a tanto. Bueno, pero sí que es verdad que hubo una coordinación entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas. Sí, me refiero visible, a la imagen política de que las dos fuerzas políticas que pueden gobernar este país, ante una crisis del nivel que fue aquella, no aparecieran juntos ni una vez. Y probablemente la culpa es de ambos. Entonces, claro, esa reflexión hay que volver a sacarla a la palestra cada vez que hay alguna situación de este tipo. Y es que eso no ha pasado tampoco con ninguna otra catástrofe. Y eso me parece que desde el punto de vista... Luego la cosa saldrá bien, ojalá siempre salga tan bien como parece que ha salido esta vez. Pero que falte ese mínimo de sintonía en esa situación, pues insisto, me parece una desgracia. Bueno, Clavijo insiste que el Gobierno ha ocultado información, lo acabamos de escuchar, ha hablado de un caso, luego ha hablado de los 3 últimos casos positivos conocidos en las últimas horas y le recrimina que no se hicieran los PCR en el barco. Bueno, veremos a ver en qué queda esto. En cualquier caso, y te lo pregunto a ti, César, porque tú has sido consejero de Sanidad, no eres inmunólogo ni virólogo, pero bueno, de esto puedes saber un poco más. Decía, y escuchábamos antes al director de la OMS, él minimizaba de alguna forma esta crisis, pero a la vez dejaba claro, va a haber más casos, se van a reproducir más casos, también lo decía la ministra de Sanidad. Es decir, que estamos en una fase de control, pero que no hay que bajar la guardia. No sé si esto te da un mensaje de tranquilidad o no. Bueno, yo, como bien dices, ahí los expertos en salud pública son los que tienen que estar controlando esta situación. Obviamente, creo que hay que tranquilizar a la población porque se ha dado respuesta y se tiene que seguir dando respuesta, y más en una situación que más o menos está controlada. Y si va a haber y si aparece algún caso más, no va a ser, por desgracia, como en otras ocasiones, que nos venía por encima, sino que van a hacer un seguimiento. Yo estoy convencido que tienen un seguimiento controlado de todos los casos, por supuesto, y de todos los contactos que ya vaya a haber para ver cómo evoluciona. Desde ese punto de vista, yo creo que los protocolos de salud pública, los expertos de salud pública, además estando en la OMS detrás, la OMS, y con una estructura sanitaria y de control de salud pública como tenemos en España y en Europa. Lo que pasa es que las medidas restrictivas no son las mismas en todos los países. Por supuesto. Grecia y España somos los que más límites ponemos, pero hay otros países, somos como los Países más Bajos, por ejemplo, los más que permiten incluso salir a la calle. Pero aún así, yo quiero entender
que los responsables, porque se saben, se tienen que tener los protocolos, tienen que saber en qué momento, cómo esas medidas tienen que aumentarlas, porque quiero pensar que eso es lo que se debe hacer y se va a hacer y se está haciendo. Esa es mi opinión. ¿Tú como consejero sufriste alguna crisis de las vacas locas? Las vacas locas nos tocó más a mi buen compañero Pepe Balín, pero estábamos, inmediatamente creamos una comisión de coordinación, porque claro, era un tema de sanidad animal todavía, pero hombre, estábamos ya con protocolos de prevención. ¿El ébola no fue en...? ¿No coincidiste? No, el caso del ébola yo estaba en Madrid, en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y ese fue un tema también en el que, bueno, pues fue un tema también en el que se tuvo que trabajar sobre todo para el traslado, tal. Y luego, bueno, pues cuando llegó en España, cómo hubo que hacer la coordinación, porque el Ministerio, a través del Instituto de Salud Carlos III, tenía los medios para todo el control de la parte de salud pública, prevención, aislamiento, pero claro, inmediatamente pasas a la asistencia sanitaria que está en las comunidades autónomas, como es este caso. Esa coordinación en estos casos es lo que da puede dar al éxito, es decir, porque la salud pública es universal, no tiene límites, la asistencia sanitaria, como decía un buen médico, que tengas buena salud, si te falla la salud, que tengas buena asistencia sanitaria, pero esa buena coordinación, y por eso creo que se esté haciendo, y si no, pues tendrán que aumentar las medidas a medida que, en este caso, valga la redundancia, los casos yo creo que están previstos y previsibles. Bueno, está claro que hemos aprendido de lo que pasó hace 6 años y, como decíamos antes, tenemos que presumir como país del éxito, palabra que se está repitiendo mucho en estas últimas horas. Bueno, es habitual que, vamos a cambiar de asunto, decía que es habitual que en los últimos días de campaña salga, bueno, pues un escándalo o que un candidato cometa un error grave, que eche por tierra, bueno, pues todo lo avanzado. Es verdad que casi siempre esto le suele pasar al Partido Popular, pero esta vez el patinazo lo ha protagonizado la socialista María Jesús Montero. Anoche, durante el debate en Canal Sur y 4 días después de la muerte de 2 guardias civiles en la persecución de una narcolancha en Huelva, bueno, pues la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas utilizó unas palabras para calificar este trágico suceso que han levantado una auténtica tormenta. Y lo más llamativo es que la repitió hasta en 2 ocasiones, Laura. Sí, José Luis, y se trata de 2 palabras que vamos a ver aquí en pantalla. Accidente laboral. María Jesús Montero se refirió a la muerte de los 2 guardias civiles como un accidente laboral. Y sí, lo repite 2 veces. Escuchen. Bueno, mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales. Varias asociaciones de la Guardia Civil han salido en tromba contra Montero y hoy desde el Gobierno han intentado quitarle hierro al asunto. La portavoz Elma Saiz habla de buena sintonía, de mucha empatía hacia los agentes que luchan contra el narcotráfico. En estos años se han incrementado los efectivos destinados a combatir las redes criminales, se han intensificado las operaciones contra el narcotráfico y se han mejorado los recursos de vigilancia marítima y de coordinación policial. No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la seguridad, de la legalidad y de la protección de quienes cada día arriesgan su vida para garantizarla. Para Partido Popular y Vox, las palabras de Montero son inaceptables. Le piden que rectifique e incluso le invitan a que pruebe el trabajo de estos agentes antes de valorar. Nosotros le invitamos a ella y a su jefe, al señor Sánchez, a que se vayan a perseguir al narco por el estrecho un día de levante a más de 100 kilómetros por hora y se enfrenten a las narcolanchas que parten por la mitad las embarcaciones. Dice que fue un accidente laboral, como si se hubieran resbalado al entrar en la patrullera o como si se le hubiera olvidado poner el cinturón de seguridad. No, señora Montero, murieron en actos de servicio, en la lucha contra el narcotráfico, persiguiendo a narcotraficantes. Y usted dice que eso fue un accidente laboral. Usted debería rectificar urgentemente lo que ha dicho y pedir perdón a las familias. Esa rectificación llegaba a través de las redes sociales en las que María Jesús Montero escribía:
Todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los 2 agentes de la Guardia Civil fallecidos. Y añadía, por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio, así debe reconocerse. Y no nos vamos de las redes. En nuestra pregunta diaria les planteábamos si creen que las elecciones andaluzas serán un anticipo de las generales. Diversidad de opiniones, porque hoy tenemos un empate técnico. La mitad creen que sí y la otra mitad que no. Vamos ahora con otro tema que involucra al expresidente del Gobierno, a Rodríguez Zapatero. El Confidencial publica que nuevas investigaciones judiciales le acorralarían por blanqueo de capitales a gran escala. Presuntamente, Zapatero habría lavado fondos que procedían del cobro de comisiones como contraprestación por mediar con gobiernos y administraciones públicas. Esto habría favorecido a personas de su entorno y desde el PP vinculan también a Pedro Sánchez. Nada de lo que presuntamente ha hecho Zapatero podría haberlo hecho sin Sánchez. Estamos hablando de rescates millonarios a través de fondos de los presupuestos generales del Estado en los que podría haber intervenido el señor Zapatero. Y parece ser que además haber cobrado por ello. Jesús, quiero que volvamos a esa frase o palabras improcedentes de María Jesús Montero, aludiendo al accidente laboral. Yo no sé si esto entierra ya definitivamente la campaña, por más que haya intentado rectificar, teniendo en cuenta además una cosa, que la Guardia Civil en Andalucía, en muchos sitios, pero en Andalucía especialmente, tienen un respeto y pues una comprensión social, y estos errores se pagan en las urnas. Sí, es general eso. Que altere la campaña, me da que eso ya estaba alterado de antemano, ¿no? Por, en fin, las previsiones y la insistencia y coincidencia de los sondeos al respecto, aunque bueno, siempre lógicamente hay que tomarlo con precaución hasta que no se abran las urnas y se cuenten los votos, ¿no? Efectivamente, pues yo creo que es no sé si un error, vamos a pensar un error conceptual acompañado de una ligereza verbal. ¿Explicable en el estrés de una campaña electoral? No. O sea, no es un desliz, es algo más programático. No, llámalo también desliz, o en fin, sumo todos esos calificativos, un poco que no intencionado, pero bueno, una lamentable en definitiva, ¿no? Justificable por el estrés electoral. A la que salta, o sea, claro, hay que medir muy bien el lenguaje, las palabras exactas que quieres decir, y sobre porque todo enseguida le damos una vuelta. Cualquier responsable político y una candidata en campaña electoral, quizá todavía más. O sea, de eso no tengo ninguna duda, ¿no? Ella misma supongo que se ha dado cuenta cuando finalmente ha dicho que no, que esto era un acto de servicio. Claro, y es que no toda desgracia que ocurra en el contexto del desarrollo de una actividad profesional, porque eso ha sido así, es accidente profesional en el sentido técnico, en el sentido conceptual, ¿no? Incluso... Es que esto puede ser un homicidio, además. No, por eso digo que en este tipo de casos, pues parece que en la persecución, también la lancha del narcotraficante pues hace algún tipo de maniobra que obliga a aumentar el nivel de riesgo, tal. Entonces, claro, eso excede mucho el concepto de accidente laboral. Es acto de servicio en el contexto de una actividad del máximo riesgo, porque hay que ver la facilidad con que una lancha a esa velocidad y haciendo ese tipo de maniobras pues puede tener un resultado de este tipo. Entonces, bueno, lamentable, corregido, pero ahí está. Hombre, dice Jesús que, la sentencia, iba a decir, de María Jesús Montero, no sentencia de muerte, pero bueno, que está todo sentenciado, digamos, el resultado a tenor de las encuestas, me imagino que te refieres a eso. Pero es verdad, Jesús, que yo he visto cierto nerviosismo en el Partido Socialista Andaluz y en ella, porque para que rectifique María Jesús Montero no es fácil, y lo ha hecho cuando ha visto todo lo que se ha montado, los guardias civiles, las asociaciones criticando, y ha escrito ese tuit diciendo... En este caso casi era obligado, pero fijémonos también en una cosa, ¿no? Esto de que esté sentenciado, probablemente el resultado que se vaya a producir
no difiere mucho de las previsiones, como decía, insistentes y coincidentes de todos los sondeos, incluido el CIS en este caso, lo cual es también un aval, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo tener 30 escaños que 28. Ya, es decir, pero fíjate que el peor resultado que fue el de Espadas o ser tú la que asumes ese peor resultado. Pero el gran interés político está en si el PP tiene 54 o 55. No nos equivoquemos. Eso va a tener en el análisis postelectoral tanta incidencia como el otro, porque, digamos, es donde se ha situado, mediáticamente, políticamente, etcétera, donde se ha situado el gran elemento de interés de esta campaña electoral, en un escaño donde está o no la mayoría absoluta. Coincidirás conmigo que es un poco tremendo, y ha pasado en Extremadura y ha pasado en Aragón también, que lo importante ya no es ganar, ni siquiera perder. Sí. Da la sensación de que el que gana casi pierde porque no ha ganado con los suficientes votos o con los suficientes escaños. Y hablamos de los dos partidos, tanto de PP como Vox. Incluso estamos en un contexto político no me cabe duda. Que pasa eso, que el que pierde no es la noticia, que en este caso, pues sí, fíjate, si desciende por debajo de los 30... Si está por debajo, claro, no está por debajo del suelo pues anterior, ya es maravilloso. Ya es un buen resultado. Exactamente, ya es un buen resultado. O sea, que tenemos unos criterios que son tremendos, ¿no? Claro, el titular de, no sé si del 90% de las informaciones sobre la campaña cuando publicaban un sondeo era este. Sí. Consolida la mayoría, está en duda, está no sé qué, le falta tal. Es curioso, pero bueno, pues... Pero volvamos vamos a dejar en menos a Jesús Montero, vamos a hablar de lo que ha ocurrido también, de estos dos guardias civiles muertos, la ausencia en el funeral de ministros. Sí. Hemos escuchado a muchos familiares estos días quejándose, y bueno, en las propias asociaciones, de las situaciones, de la escasez de materiales, de agentes, eso lo hablamos después, pero ¿tú crees que el Gobierno tiene simpatía, César, con la Guardia Civil? ¿Hay sintonía, como decía la ministra portavoz hoy, con la Benemérita? Yo luego me gustaría apuntar algo sobre las palabras de María Jesús Montero, pero contestando a tu pregunta, yo creo que si observamos las dos partes, por así decirlo. No olvidemos que hace poco más de 2 años hubo 2 muertes también en la zona de Barbate. Y han pasado poco más de 2 años otros 2 guardias civiles también. Desde entonces ya se decía, y la parte que es los que están todo el día protegiéndonos de la seguridad, como son los guardias civiles, se quejaban de que no tenían... No me vale la generalidad del ministro de que hemos incorporado los medios, no tenían los medios adecuados para luchar con lo que es específico de esa zona. Y tú como gobierno tienes que no gobernar solo las generalidades, también a los casos concretos ponerle medidas. Fíjate, permíteme, César, porque te voy a leer una propuesta de hace unos meses que los propios guardias civiles de la zona, que luchan contra el narcotráfico, escribían y pedían al Ministerio de Interior. Dicen que para combatir el narcotráfico lamentaban que se emplearan embarcaciones semirrígidas de aluminio, sin cabina, sin visores nocturnos, señores, que esta gente trabaja por la noche, me refiero a los narcotraficantes, y con dotaciones reducidas a solo 2 guardias civiles. Claro, luego dice el Gobierno que sí, que ha mejorado los recursos, que ni un paso atrás. Yo, por continuar, si me permites, voy a eso, decir, ante una situación específica, que es público y notario, que Gibraltar, la línea de la Concepción, esta zona, está teniendo un incremento desmesurado, desmedido, con armamentos hasta casi del ejército. Tú no puedes decir, hemos aumentado no sé cuántos años, cuántos medios, que antes no se aumentaban. No, tienes que ir, ver con ellos, escucharles. Eso por un lado. Segundo, ¿qué empatía puede tener un ministro que deja a las familias y no va ni siquiera... Porque hemos conocido en este país situaciones muy complicadas desde la transición y el Gobierno daba la cara. Este ministro, yo creo que ya le da igual, con perdón, pero tienes que estar ahí en los momentos duros y dar la cara. Analizando esas dos cosas... Los funerales por las víctimas de ETA, está clarísimo. Analizando esas dos cosas, yo creo que no tiene empatía, no cuida a la Guardia Civil por los hechos tan demostrativos como están. Y vuelvo a repetir que luego en cuanto si me permites, las palabras de
de la candidata Montero, pues hombre, yo creo que una persona que ha llegado a decir que ha sido la mujer con más poder en España en los últimos años, en la política. Eso quiere decir que tienes que saber estar. ¿De qué le sirve a las familias y a los guardias civiles decir ahora que ha sido un accidente laboral? Pero es que yo no creo que haya sido solo un desliz, porque si no me equivoco, en lo que acabáis de poner dice, es que hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Es que lo remata, con perdón. O sea, mucho poder, poca sensibilidad, no ha sabido estar y no es un fallo de una política, con perdón, que acaba de llegar. Yo creo que es producto de que está enfadada porque no la sentó nada bien y no pensaba que Pedro Sánchez, que ya es más sanchista que Sánchez, la iba a mandar a Andalucía, donde probablemente, yo no tengo muchas estadísticas más que vosotros, pero yo creo que probablemente podamos asistir al peor resultado de elecciones del Partido Socialista en Andalucía. Bueno, espera el domingo, hombre. Por eso digo que yo es una opinión mía y me la puedo tragar. Igual se hable más de lo que yo decía antes. ¿Cómo crees que es la relación, Jesús, entre la Guardia Civil y el Gobierno o entre el Gobierno y la Guardia Civil? Hombre, yo supongo que la Guardia Civil... Porque es verdad que es inexplicable totalmente que a día de hoy todavía no estén declarados o reconocidos, perdón, como profesión de riesgo, como si están los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, los policías locales. Es algo que vienen exigiendo desde hace mucho tiempo. Sí, ¿no? bueno, pues si ese tipo de cosas necesitan corregirse y no son aceptables, que se haga, ¿no? Ahora, también digo, yo parto de una base. La Guardia Civil es una institución, por definición, neutral, que tiene unas funciones atribuidas legalmente y que las cumple, y yo creo que siempre ha sido así, con independencia del color político del gobierno que tiene por encima. Otra cosa es que la relación esté mejor o peor. Tampoco es un modelo de empatía, supongo, por muchas de las cosas que estamos conociendo en un desdichado asunto de un Ministerio del Interior en el que en el Tribunal Supremo está apareciendo, en la Audiencia Nacional en este caso, todo lo que está apareciendo en este famoso caso Kitchen. Sí, pero claro, ¿qué culpa tienen los guardias civiles de Andalucía que están luchando contra el narcotráfico con el caso Kitchen? Claro, dirán. Ni la Policía Nacional, que fue utilizada, como se está poniendo de manifiesto en ese juicio, con ese fin. O sea que ahí todos tenemos que hacer un poco la misma reflexión y el mismo lavado de conciencia. O sea, la relación de los gobiernos con las fuerzas de seguridad del Estado tiene que estar en la neutralidad de la confianza, en la profesionalidad de quienes forman parte de estos colectivos, porque si no, mala cosa. O sea, utilizarlos para ponerse medallas políticas o para obtener rendimientos políticos, como parece que pasó en ese caso que citaba, pues me parece que es lamentable. Hombre, y al fin y al cabo, ella justo es la que fue al funeral. Sí. Es la que fue al funeral. Critiquemos lo del ministro del Interior, que yo creo que debió estar, pero también reconozcamos que ella fue en unas condiciones... Y la reprendieron y la vociferaron, pero bueno, que sabía no le queda otra. Los políticos le van el sueldo a este tipo de cosas. Que sabía que lo iba a pasar mal, efectivamente, asistiendo, ¿no? No, yo lo que me refería es que no es que hayan hecho una crítica política los representantes de los guardias civiles o los propios familiares, es que han pedido medios, llevan pidiendo medios. Que, hombre, yo creo que... Y, hombre, yo no soy un entendido, pero lo acabas de decir. Fíjate qué cadencias, cuando lo que viene aumentando a marchas forzadas, y tampoco, pero es así, está ahí, es los medios que tienen el narcotráfico. Entonces tienes que ir a la par. Yo creo recordar que había una unidad específica y que se eliminó. Eso Marlaska la eliminó hace 2 años, que quieren que se vuelva otra vez a implantar. Porque, a ver, yo hoy escuchaba precisamente en la radio que decían, claro, el problema del narcotráfico en este momento es que cuando hablábamos del narcotráfico, vosotros lo recordaréis, en Galicia
Había un problema Era social... rudimentario casi, ¿no? Claro, Además, también los medios, sí, pero, ahora son muy sofisticados. Pero lo que quiero decir es que había un problema social tremendo de drogadicción y de la juventud destrozada y muchas familias destrozadas, y ahora eso no se percibe como se percibía antes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo lo que tiene que ver con el narcotráfico en el sur y en el estrecho y demás, parece que solo nos llega cuando precisamente pasan estas cosas. Pero es que estos guardias civiles están ahí de continuo y están jugándose la vida. Y bueno, pues en poco tiempo hemos visto dos sucesos con tragedias, como ha sucedido, claro. Pero sí es cierto, ellos, las asociaciones de guardias civiles, no hacen crítica política. No la habremos escuchado nunca. Son siempre críticas por la falta de medios, por la falta de agentes y por lo que está ocurriendo, que son sus compañeros. Antes de irnos a publicidad, quiero preguntarte, Jesús, tú eres amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. He tenido con él, buena relación. Largo tiempo. Bueno, hoy publica José María del Olmo, que es un muy buen periodista, un reputado periodista de investigación, en este caso del Confidencial, que, como decía antes Laura, el expresidente lavó presuntamente fondos procedentes de cobro de comisiones por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a personas de su entorno, con ayudas y contratos. Bueno, digamos que movió dinero a través de sociedades pantalla. Yo no sé si tú tienes la sensación, porque es verdad que se publican muchas cosas, pero no ha pasado nada. Zapatero sigue en libertad y nadie le ha llamado a juicio ni a declarar, etcétera. Pero yo no sé si tienes la sensación de que cada vez como que está más acorralado, hablo desde un punto de vista mediático / judicial. Barra judicial no, porque si hubiera algo de eso... No hay nada judicial, lo acabo de decir, pero bueno. Habría sido llamado ya a declarar o habría por medio ya algún sumario abierto, ¿no? O sea, yo creo que lo que está habiendo, imagino, es... ¿Qué está viendo entonces? Filtraciones de no sé qué tipo, porque todo eso, hasta que no esté sustanciado en un procedimiento judicial, pues es muy difícil de valorarlo, ¿no? Pero imagino que filtraciones desde determinados ámbitos, no sé si son informes de la UCO, se cita en algún caso, etcétera, y luego pues una evidente repercusión mediática. Bueno, yo quiero pensar que no haya una cosa, digamos, sustancialmente penalizable, por decirlo así, y en todo caso, pues espero a que si hay algo, los tribunales son los que tendrán que decirlo, y hasta que no vea y pueda leer una sentencia con pruebas de que todo eso ha sido así, pues digamos, seguiré pensando que hay una presunción de inocencia por encima de las filtraciones, de informaciones parciales, etcétera, ¿no? El hecho de que él tampoco se haya pronunciado al respecto... Sí, eso ya lo hemos comentado alguna vez. No se suele defender de ese tipo de informaciones. Por eso digo, que sea algo... quiero pensar que él no le esté dando como demasiada importancia, porque si no, ya ha tenido tiempo y formas y medios de desmentir, ¿no? Entonces, quizá es que no le quiere dar más importancia o considera que no hay nada No sé, ¿puede haber un interés mediático por acabar con José Luis Rodríguez Zapatero o cuando el río suena agua lleva? No sabría qué decirte. Yo cuando hablaba de filtraciones y de intereses, Jesús también pensaba en el fuego amigo, ¿eh? Ojo, que a veces el fuego amigo es más... es peor no sé si era el Confidencial que el enemigo. Amigo. Tengo mis Pero dudas. bueno, entonces, que hay interés, hombre, sí. Ahora mismo, no es el primer caso que se filtra en este sentido. No es lo primero que se dice de José Luis Rodríguez Zapatero, sus relaciones con Venezuela, sus negocios en Venezuela, no es lo primero que sale. Entonces sí que es verdad que mientras no se sustancie en una actuación judicial concreta, pues bueno, habrá que esperar. César. Bueno, yo creo que... hay un derecho de presunción de inocencia reconocido en la Constitución y mientras no haya un procedimiento judicial son los jueces y los tribunales los que tienen que condenar. Pero lo único, yo creo que lo que hay aquí es una coincidencia que estamos conociendo, por lo menos, de hechos que salen en los que él estaba o pasaba por allí. Entonces, claro, eso es un cultivo de poderlo... Porque, claro, y en diferentes casos distintos, además. El que algunas veces denominaban como embajador casi personal de la Moncloa en Venezuela no era otro, era
Rodríguez Zapatero, el informe famoso de quien salía ahí, que había hecho el trabajo y había cobrado X y él mucho más, pues son cosas que... Pero que eso puede quedar en nada. Eso, pues digo, las ayudas a cierta aerolínea pero también, claro. No le beneficia que ha estado en determinados sitios de cosas que están saliendo y estaba él por allí. Pero mira, como elemento simplemente comparativo, fíjate lo que se acumuló de Pablo Iglesias y el entorno, también en relación con países de este tipo tal. Sentencia absolutoria. Entonces, claro, pues también uno tiene que pensar, hombre, aquí hay unos intereses en que antes de que los tribunales se pronuncien, crear ya una determinada... Y mira que Pablo Iglesias no es santo de mis devociones, pero efectivamente, bueno, pero si está jurídicamente ha sido así. Eso está claro. Entonces, bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de un congreso muy importante que se ha celebrado estos días en Valladolid sobre el virus, el VIH, sobre el SIDA. Vamos a hablar con un experto, con el presidente de la fundación que lleva bueno, pues este nombre, y nos va a dar datos de cómo está la situación en España, cómo está la situación en Castilla y León y sobre todo bueno, el estigma que todavía parece que no existe, pero sigue existiendo para las personas que han contraído el virus del VIH. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades. Valladolid ha reunido estos 2 últimos días a profesionales de toda España para abordar los grandes retos dirigidos a la prevención y el diagnóstico precoz del VIH y del SIDA. Y es que esta enfermedad ha cambiado, bueno, pues radicalmente en las últimas décadas. Hoy, afortunadamente, es una infección crónica y controlable. En España se estima que hay unas 150.000 personas con VIH, con 3.300 nuevos diagnósticos anuales, y aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León, se registran en torno a 90 nuevos casos al año. Bueno, vamos a entrevistar a José Antonio Pérez Molina, presidente de la Fundación SEISIDA. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Con estos datos que decía antes, ¿hablamos de una tendencia descendente de los casos de VIH en nuestro país? No del todo. La epidemia está constituida por varias epidemias simultáneamente. Es decir, lo que sí que hemos visto en los últimos años es que el número de casos nuevos entre hombres que tienen sexo con hombres sí que han ido descendiendo más, mientras que en otros colectivos, como las mujeres, como ocurre también en las personas migrantes, esa tendencia está estable o incluso ha subido un poquito. En términos generales, todavía seguimos teniendo un número de casos elevado, nuevos, todos los años. O sea, podemos estar contentos con que tenemos muchos menos casos que hace 10 años, me refiero a nuevos diagnósticos, pero todavía siguen siendo un número de diagnósticos elevado. Uno de los principales desafíos que sigue, y lo han contado estos días en el Congreso, es el diagnóstico tardío. La mitad de los casos se detecta tarde. ¿Esto a qué se debe? ¿A que la persona que lo contrae tiene miedo a ir al médico? ¿A que desconocen los síntomas? ¿Es un problema de la propia sanidad? No, el sistema sanitario en general en nuestro país acoge, es fácil hacerse la prueba, aunque es cierto que hay grupos más vulnerables que sí que tienen barreras de acceso, y ese es uno de los motivos por los que el diagnóstico se hace más tarde. Fundamentalmente, pues personas que están en situación administrativa irregular y que no se les facilita el acceso y por lo tanto se enteran que tienen su infección por VIH más tarde. Otro de los motivos del diagnóstico tardío es la falta de sensibilidad en la sociedad de que esto no es un problema de determinados grupos de personas, sino que hay que tener muy claro que está asociado a determinados comportamientos. Las relaciones sexuales sin protección son el más común, y eso es algo que es común en toda la sociedad, en cualquier grupo. Esa falta de conciencia de que cualquier persona podemos estar expuesta al virus. Esto no es para dar miedo, sino simplemente para tener una salud responsable, es lo que todavía no ha calado. Y otro punto que es muy importante y que hace que las personas no se acerquen a diagnosticarse es la estigmatización que hay de esta enfermedad todavía en nuestra sociedad. Es decir, a las personas que tienen infección por VIH se las castiga de alguna manera, bueno, pues con la vergüenza o con la culpa o con el sentimiento de que su enfermedad es algo de lo que deben de avergonzarse, ¿no? Y esto es algo que no tiene ningún sentido y que además desde el punto de vista de salud pública lo único que hace es que esas personas no se hagan la prueba
y puedan seguir transmitiendo inadvertidamente su infección por VIH. Claro, usted lo acaba de decir, que sigue existiendo un estigma con las personas que tienen SIDA, o afortunadamente, bueno, esto parece que no ha cambiado. ¿Seguimos teniendo las mismas ideas de hace 20 o 30 años sobre esta enfermedad a día de hoy? Hay algunas que sí que han cambiado, pero hay otras que todavía no. Por ejemplo, la diferenciación entre infección por VIH y SIDA. Claro, los que ya tenemos cierta edad y conocimos la explosión de esta epidemia, pues conocemos lo que es el SIDA y las implicaciones que tiene. Pero hoy en día, el SIDA como tal prácticamente no lo vemos. El SIDA es, dijéramos, la fase terminal, si no hiciéramos absolutamente nada, la fase terminal de una persona que tiene una infección por VIH. De manera que hoy de lo que hablamos es de infección por VIH que puede estar pues, más o menos avanzada. La fase más avanzada sería esa fase de SIDA que hoy en día prácticamente no vemos, porque si una persona es diagnosticada de infección por VIH, con los tratamientos de los que disponemos vamos a controlar esa enfermedad y nunca desarrollará SIDA. Otras ideas que todavía permanecen en la sociedad pues son que esta enfermedad es muy contagiosa, muy transmisible, cosa que no es cierto. Es decir, si tú compartes bueno, pues tu casa, ¿no? Los cubiertos, un beso, abrazos, el servicio, con una persona que tiene infección por VIH, no vas a contraer esa infección. Pero es más, y lo más importante, si una persona con infección por VIH se diagnostica y empieza el tratamiento antirretroviral, deja de transmitirlo. Y eso es fundamental, y es una idea que todavía no ha calado en la sociedad, y es lo que nosotros llamamos indetectable, es decir, cuando ya está tratado y no detectamos el virus en su sangre, eso no quiere decir que no esté, pero está tan bajito que ni lo detectamos. Indetectable es igual a intransmisible. Una persona en tratamiento que lo esté tomando bien no transmite el VIH. Estoy recordando aquella campaña publicitaria en televisión de SIDA no da, que eran unos muñequitos, años 90 yo creo que fue, que la verdad, bueno, pues sí, fue muy divulgativa y aprendimos mucho con esos muñequitos jugando, ¿no? Conocemos ahora mismo, por ejemplo, al conocido actor Eduardo Casanova, que ha desvelado recientemente que tiene el VIH. Él ha estrenado hace poco también una película que tiene el título de Sidosa. ¿Esto contribuye que gente famosa como él y este tipo de películas a tener una percepción, digamos, más normalizada del SIDA y del VIH? Bueno, la verdad, lo que ha hecho Eduardo Casanova ha sido algo muy generoso, porque exponerse de esa manera pues no es fácil pues porque todavía hay mucho discurso de odio y muchas personas que no entienden, bueno, pues que alguien que no tiene a lo mejor una sexualidad normativa o una forma de comportarse normativa, pues diga que tiene esta infección. Este tipo de personas famosas que se visibilizan hacen mucho por aquellas personas que sospechan o incluso tienen VIH, porque sus vidas sean mejores, en el sentido de que tienen referentes, de que pueden compararse con otras personas pues de éxito o que tienen una vida normal, y por lo tanto darse cuenta de que ellos también pueden visibilizar esa situación de estar infectados por el VIH sin que nadie les juzgue. Pasa que es difícil, es un salto muy difícil, porque en la sociedad todavía existen muchos prejuicios, y muchos de estos prejuicios desgraciadamente derivan de la desinformación, porque cuando tú a una persona le explicas pues de lo que estamos hablando esta noche, ¿no? Que no vas a contraer esta infección, incluso si estás en contacto con una persona con VIH que no lo sabe, si tomas unas mínimas medidas, como tener relaciones con preservativo, o si desde luego está infectada y está tomando tratamiento, no te vas a infectar. Yo creo que también esas personas que ahora mismo de alguna manera rechazan por desconocimiento a las personas con infección por VIH dejarían de hacerlo. Doctor Pérez Molina, hay algo que mucha gente no sabe y yo me he enterado preparando esta entrevista, y es que existe un tratamiento preventivo que se puede tomar antes de exponerse al virus para evitar precisamente la infección. ¿Esta pastilla oral se utiliza frecuentemente y qué tipo de personas la suelen consumir? Pues esa es muy buena pregunta, porque en la lucha contra la infección por VIH tenemos muchas herramientas que, si las utilizáramos todas bien y simultáneamente, podríamos acabar con esta epidemia en el mundo. Y una de ellas es precisamente esa, la famosa PrEP, la profilaxis preexposición, es decir, es la prevención antes de que nos infectemos.
tomamos una pastilla, o también lo hay en forma inyectable para unos pacientes concretos, con unas características concretas, de manera que si tenemos relaciones sexuales sin protección, pues no nos infectemos. A veces las personas tienen relaciones sin preservativo, pues porque es su decisión, pero otras veces, y sobre todo esto ocurre también mucho con las mujeres, no pueden decidir sobre su sexualidad y a veces pues tienen que tener relaciones sin protección aunque no quieran, o en entornos de prostitución, tampoco se utiliza. Y la PrEP es una herramienta eficacísima, que es uno de los motivos por los que en muchos países en el mundo, y sobre todo en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, que son quienes más lo usan, ha empezado a bajar mucho la incidencia de nuevas infecciones. Al principio, que es verdad que el número de infectados ha cambiado de 10 años para acá, pero que sigue estando ahí. ¿Llegará un momento que se pueda erradicar? ¿Estamos cerca de que el VIH desaparezca de nuestras vidas? Pues es la pregunta del millón. De hecho, ONU-SIDA, su estrategia precisamente va por ahí, ¿no? De ahí la estrategia inicialmente de 90-90-90 hasta el año 2020-2025, en el que lo que se planteaba como forma de comenzar a erradicar esta infección era que el 90% de las personas que están infectadas estuvieran diagnosticadas, porque existen muchas bolsas de personas que estando infectadas no lo saben. En nuestro país eso se ha reducido muchísimo, ahora mismo se estima que está en torno a un 7%, que de esas personas al menos el 90%, ahora ya vamos al 95%, estén tratadas y que el 95% de esas personas estando tratadas, estén perfectamente controladas. ¿Esto qué haría? Que si este 95-95-95 se cumpliera en todo el mundo, sería el principio del fin de la infección. Esto hay que combinarlo también con medidas preventivas, como hemos estado hablando. El uso del preservativo, por supuesto, que también es útil en evitar otras infecciones de transmisión sexual. El uso de la PrEP, que es fundamental. Una población que hace bien, o sea, que toma el tratamiento y está indetectable, tampoco transmite, ¿no? Combinando todas estas medidas es como de verdad se puede acabar con el VIH. Pero si no actuamos con todas y a la vez, es muy difícil porque siempre se nos escapa por algún lado. Y hay que actuar en todas las poblaciones, porque hay poblaciones más vulnerables que si no se benefician de estas medidas, al final son pues las que el virus se escapa y acaba extendiéndose por el resto de la población general. Se hablaba usted antes del colectivo, por ejemplo, de inmigrantes, ¿no? O de los que no tienen papeles o no tienen acceso a la sanidad. Usted es médico infectólogo y quiero preguntarle también, porque se han disparado desde la pandemia las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo entre la población más joven. Claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible, con toda la información que tenemos, más que cuando nosotros éramos joven, toda la información que hay a nuestro alcance, que esto se siga produciendo? Bueno, este ha sido un tema de debate muy intenso en nuestro Congreso, porque aparte de SENSEI-SIDA, aparte de hablar de infección por VIH, hablamos también de otras cosas, fundamentalmente de infecciones de transmisión sexual, de salud mental, etc. Realmente la información que reciben los jóvenes y los más adultos, porque las infecciones de transmisión sexual tienen una incidencia alta también en población adulta, es muy pobre, es muy pobre. Es decir, la educación sexoafectiva que reciben los adolescentes es muy poca y no se les informa bien de los riesgos, bien, pero también de cómo tener un sexo seguro y placentero, porque si nos centramos exclusivamente en un mensaje de miedo, de riesgo, de evitación, eso suele calar poco. Ese es uno de los motivos. Hay otros motivos también, bueno, pues como cierta mayor tranquilidad frente a este tipo de infecciones, porque entre otras cosas no era lo mismo vivir el VIH, por ejemplo, en los 90, en los 80 o en los 2000 precoces, donde veíamos que la gente moría y enfermaba. Ahora mismo, pues ese respeto por el virus también se ha perdido y probablemente eso también está afectando, ¿no?, a otras infecciones de transmisión sexual. El desconocimiento. Yo en la consulta muchas veces atiendo a personas jóvenes, sobre todo mujeres, porque dentro del colectivo de los hombres y sobre todo los que tienen sexo con hombres hay un mayor conocimiento, pero entre mujeres jóvenes les hablas de esto y salvo algunas muy concretas es algo como que no va con ellas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de la PrEP entre mujeres cis jóvenes
y más mayores prácticamente no se usa, y muchas veces es porque incluso los profesionales, ellas mismas y los profesionales, pensamos que esto de las relaciones sexuales sin protección no es algo que vaya con las mujeres, ¿no? Se mezclan distintos factores que hay que intentar atacar simultáneamente de nuevo para que esto, bueno, pues sea eficaz. Respecto a la falta de información, no ha cambiado mucho respecto a cuando usted y yo éramos más jóvenes, por lo que me está diciendo. No. Desgraciadamente no. Y encima ahora además los medios enfrentáis un problema muy grande a la hora de transmitir el mensaje. Todo el mundo, no puedo verte, no sé de qué generación es, pero seguro que somos más o menos de la misma quinta. En la época de la, por eso, de la campaña del no da, sí da, la recordamos todos, pero es que en esa época teníamos 2 canales de televisión. Había muy poquitos de radio, es decir, la forma en la que la gente se informaba y por donde le llegaba la información era poca y tenía mucho impacto. Hoy en día los medios de comunicación son muchos más, son múltiples, tenemos redes sociales, tenemos podcasts y cada grupo de población, en general, eso lo sabéis vosotros mucho mejor, tiende a informarse por un canal distinto, con lo cual la misma campaña no te sirve para todo el espectro de personas a las que tiene que llegar. Entonces tienes que diseñar campañas más complejas, más multinivel, para distintas formas de comunicación, que al final son mucho más caras y exigen muchísimo más esfuerzo. Pero sobre todo hay que tener voluntad de informar. La sobreinformación a veces, que también es peligroso. Tengo aquí a 3 contertulios que también le quieren formular alguna pregunta. Jesús. Bueno, pues buenas noches. Ánimo en la tarea y le planteo lo siguiente. Me ha llamado poderosamente la atención este dato de que aproximadamente la mitad de los diagnósticos pueden estar siendo tardíos, con influencia, parece, o con consecuencias en el tratamiento más eficaz o en potenciales contagios. Claro, mientras el diagnóstico se retrase, pues hay una época en que el contagio puede ser más intenso como consecuencia de la falta de las precauciones que habría que tomar, ¿no? Entonces, claro, mi reflexión es, ¿puede estar ocurriendo que socialmente se esté dando un poco por superada esta enfermedad? En el sentido siguiente, claro, cuando venimos de una época en que la alarma fue enorme y los datos objetivos han disminuido, pues parece como que menos casos, menos mortalidad, menos preocupación y menos atención, que son las consecuencias encadenadas. Claro, aquellas campañas, se citaba la del SIDA no da y la del póntelo, pónselo, yo creo que tenía también alguna relación, no solo con este asunto, pero también con este asunto. Claro, entonces uno se plantea, sería conveniente, aunque no fuera con la intensidad que tuvieron aquellas, volver a una política informativa, que ayudara incluso a deshacer el estigma, que efectivamente se ha comentado también que puede estar influyendo en muchos casos, para que los niveles de eficacia, aunque hayan mejorado, fueran todavía más completos o tampoco es necesario, porque eso incluso terminaría generando más alarma de la que se quiere evitar. No sé, ¿cómo ve ese fenómeno de que el tema se esté dando un poco por socialmente neutralizado? Que yo creo que es el peligro que en este momento hay, ¿no? Bueno, es una pregunta larga y con mucho fondo. Sí, a ver, el diagnóstico tardío no es un problema exclusivo de España. O sea, es decir, las cifras que tenemos en España son equiparables a las que hay en Europa y ahí confluyen distintos factores. Uno de ellos es la falta de información, claramente, y quizá, bueno, cierto grado de relajo. Y el cierto grado de relajo tiene que ver con esa falta de información. Por lo tanto, diseñar campañas que sensibilicen, no que alarmen, como ha comentado, no se trata de alarmar, sino que sensibilicen a las poblaciones, Diana, es muy importante. Pero no es lo único que tenemos que hacer.
sino que tenemos que hacer distintas medidas simultáneas. Acercar el diagnóstico. Ninguna persona tiene reticencia a hacerse un hemograma, una prueba de a ver si tengo anemia o no tengo anemia, o si me he cogido un COVID o lo que sea. Sin embargo, hacerse una prueba de VIH parece como que le señala a uno. Y eso muchas veces hace que las personas se retraigan. Se ha visto cómo, si esas pruebas se pueden hacer en entornos comunitarios, ONGs, farmacias comunitarias, o incluso pues, en otros recursos no estrictamente sanitarios, eso aumenta mucho la tasa de diagnóstico y por lo tanto disminuye la tasa de diagnóstico tardío. Otras medidas pueden ser facilitar el acceso al sistema sanitario de personas que tengan mayores dificultades, ir a buscar colectivos más desfavorecidos, pruebas rápidas hechas en lugares pues, donde, por ejemplo, haya trabajadores del sexo, o en raves o en fiestas, que a veces también se hacen test de otro tipo de enfermedades. O sea, tiene que ser algo múltiple para que realmente esa tasa de diagnóstico tardío disminuya. Pero es muy importante que disminuyamos el estigma. Y el estigma se disminuye gracias a una buena información, entre otras cosas. Monse, pregunta más corta, pero también con mucho fondo, ¿eh? Sí, me ha llamado la atención que usted ha dicho, me ha parecido entenderle, que había problemas para el acceso, no sé si a las pruebas diagnósticas o a los tratamientos de una parte de la población, sobre todo población inmigrante, entiendo que inmigrante irregular. Yo le quería preguntar dónde se están produciendo esas situaciones, exactamente por qué se están produciendo, porque al mismo tiempo he querido entenderle también que precisamente donde más se está produciendo esa subida de esta infección es en esta población. Con lo cual entiendo que es ahí donde habría que un poco también focalizar el esfuerzo para que pues se pueda neutralizar lo máximo posible esta enfermedad. Sí, hay una cosa que a lo mejor me he expresado mal. Es cierto que si cogemos todas las personas que se han diagnosticado en el último año, y en los anteriores, la proporción del global que son personas nacidas fuera de España ha aumentado. Eso, entre otras cosas, es porque la población nacional ha disminuido. Y algunos de los factores que hacen que entre la población migrante haya un aumento relativo en el número de diagnósticos, que está por encima de lo que le corresponde por el porcentaje que representa de la población española, es por distintos determinantes sociales. Uno de ellos es el acceso. O sea, es decir, el acceso de personas que todavía están en situación irregular, no tienen regularizados sus papeles en las distintas comunidades autónomas, es irregular. Hay en algunas en las que no tienen trabas para problemas de salud pública y hay otras en las que sí, o esos trámites burocráticos llevan muchos meses. Ese es uno de los motivos. El desconocimiento, por ejemplo, también en algunas de esas poblaciones es mayor en cuanto a la enfermedad. Es decir, hay distintos problemas en las barreras idiomáticas, las barreras culturales, también pueden favorecer el que no se acerquen con tanta facilidad a la realización del tratamiento. Aunque sí que quiero dejar claro que estos son términos relativos, es decir, la inmensa mayoría de la población migrante que llega a España es joven y sana, pero si nos fijamos solamente en ese grupo, es cierto que hay unas barreras estructurales que se repiten en Europa también y que hacen que los migrantes sufran una tasa de diagnóstico tardío mayor que otras personas. De hecho, se da una circunstancia muy interesante y es que cuando analizamos las mujeres migrantes, generalmente, sobre todo las africanas, no tienen mayor tasa de diagnóstico tardío. Y cuando vamos a analizar, por ejemplo, la paridad, tienen más hijos en general y por lo tanto acceden al sistema sanitario antes, porque la atención sanitaria de salud materno-infantil nunca ha estado restringida y además es muy accesible, ¿no? Entonces, es un problema complejo que se repite en Europa y que de nuevo no podemos solucionar solo con una única medida. César. Buenas noches y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Creo que estamos todos de acuerdo en que en una sociedad de la comunicación y de la información hay muchas más posibilidades de poder informar a la población. Entonces, mi pregunta es ¿por qué se conoce bien el tratamiento preventivo, se conoce bien por quien se tiene que conocer? Has hablado de un tema que yo creo que históricamente se viene diciendo, la educación socioafectiva. ¿Qué medidas proponéis, que tendréis muchas, de cómo aumentarla? Y ya por último digo, ¿o es que estamos pensando todavía en la sociedad que esto es cuestión de unos pocos?
Bueno, voy a empezar por el final. Esto no es cuestión de unos pocos, es una buena cuestión, sino es cuestión de todas las personas que componemos la sociedad, porque al final relaciones sexuales tiene la inmensa mayoría de la población. Eso no es malo. El problema es cuando pueden ser de riesgo, y eso es algo que tenemos que integrar en nuestra salud, como otras muchas cosas, ¿no? Otras vías de transmisión sanguínea, trasplante de sangre, eso ya quedó erradicado desde que se conoció el virus y se le hacen pruebas a ese tipo de actuaciones médicas. Con respecto a si está llegando la prevención, o sea, si conocen la prevención aquellos colectivos que pueden beneficiarse, es una pregunta muy pertinente, porque claro, si seguimos informando a los colectivos que ya saben y conocen esa PrEP o esas medidas preventivas, no vamos a conseguir que la incidencia disminuya. Por eso hablaba de colectivos en los que la PrEP se utiliza mucho menos de lo que debería, por las cifras que tenemos de infección, ¿no? Y uno de estos colectivos claramente son las mujeres cis, o sea, las mujeres heterosexuales, en las que el uso de PrEP es muy pequeño y, sin embargo, suponen un número de infecciones no desdeñable. Y luego también tenemos otro grupo, como es el de los migrantes, en los que el uso de PrEP también es mucho menor del que debería, entre otras cosas, por desconocimiento, por falta de acceso, ¿no? Son los principales problemas que detectamos. Luego también la forma en la que se administra. En nuestro país hemos empezado con un modelo muy hospitalocentrista, muy del sistema sanitario, y probablemente, y de hecho hay experiencias en nuestro país en las que funciona. La comunidad, las ONGs, ¿no? Recursos que están fuera de los hospitales y muchas veces fuera del ámbito sanitario, son muy útiles para llegar a esas poblaciones de más difícil acceso, en las que esos programas de PrEP han demostrado ser muy eficaces. Pues doctor Pérez Molina, muchas gracias por esta charla, ha sido muy interesante. Muchas gracias, y recordemos, el VIH sigue entre nosotros, no lo olvidemos. Gracias. Muy bien, buenas noches. Gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta hablamos un poquito del personaje del día, de Florentino Pérez. A ver qué opinan nuestros contertulios y sobre todo Mose Serrador, que es de ABC y ha atacado a este diario, no saben de qué manera. Enseguida volvemos. Bueno, se habrán dado cuenta que hoy no hemos hablado de corrupción, lo cual es bastante extraño en estas últimas semanas. Pero para eso está Chema Nieto, para recordarnos que esos delitos están ahí igual que otros que creíamos ya desaparecidos. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. En estos tiempos de delincuentes, de contratos de mascarillas, licencias de hidrocarburos, permisos de parques eólicos, adjudicaciones de obra pública, la Guardia Civil ha detenido en La Seca, en Valladolid, a 2 personas acusadas de robar 30 pollos, 12 gallinas y un gallo negro. Aún quedan robagallinas. No sabe uno si denunciarlo o declararles especie protegida. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, es muy interesante lo del robagallina, Chema, pero es que tenemos a Florentino Pérez, que es que hoy ha dado una rueda de prensa larga, faltona, esperpéntica, de las cosas peor que he visto yo en mi vida, y ahí ha dado, como muchos titulares, que se va a dar de baja como suscriptor de ABC. Tenemos aquí a Monse Serrador, delegada de ABC en Castilla y León. Ataque furibundo hacia muchos medios, pero sí, especialmente hacia ABC. Sí, especialmente ABC. Supongo que también... A ver, supongo que porque duele especialmente que la crítica llegue de un medio como ABC, que no nos vamos a engañar. ABC ha defendido siempre al Real Madrid y ha sido muy madrilista toda la vida. Los valores fundacionales de ABC exactamente, está la Iglesia Católica, sí, la Corona, la Unidad de España y el Real Madrid. Exactamente, lo sé porque exactamente. Entonces, ¿qué te voy a contar que no sepas? Entonces, por eso supongo que duele especialmente. Pero yo, pues cuando lo he visto esta tarde, la verdad es que no había visto nunca un ataque así. Mira que a veces se le ataca, porque en los últimos años además nos atacan desde todos los frentes, como suelo decir yo, ¿no? No tiene mucho sentido una rueda de prensa que se supone que tienes que informar de lo que está pasando en el club, que creo que nadie niega que está en una crisis tremenda, pues explica lo que está pasando en el club. Y una persona como Florentino Pérez, que todo el mundo, yo creo que le tenemos en un concepto de una persona sensata, con cabeza y que sabe de lo que habla y lo que hace,
Pues yo al final he dicho, bueno, pues esto buscaba desviar la atención completamente y me quedo con los medios y... Bueno, el trato a los periodistas, bueno, desde aquí nuestro apoyo desde luego a Rubén Cañizares, sí, el pobre, no sé si es jefe de deportes, pues el apoyo, por supuesto. Un encontronazo, se ha defendido bien, pero bueno, también a muchos, el trato además a las mujeres periodistas ha sido un poco burdo todo. No sé, tenemos la respuesta de ABC, la portada de ABC de mañana, la van a ver en su pantalla. Y bueno, dedo acusador, Florentino Pérez tapa los fracasos del Real Madrid con un ataque desaforado a ABC. Y fíjate, estaba leyendo ahora mismo el editorial, gran editorial, que mañana escribe Julián Quirós, el director de ABC. Les voy a leer simplemente un párrafo, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Empieza así. Dicen que Florentino Pérez tiene mucho poder y pone y quita periodistas. Tiene algo de cierto y algo de leyenda, pero debo aclarar que en los casi 6 años que llevo dirigiendo ABC, no he pasado por ese trance. Nos conocimos enseguida. Fue de los primeros en felicitarme, tomamos un café y me contó su gran proyecto para el nuevo Bernabéu. Al poco me llamó para quejarse de una información con intención de que la cambiara. No le hice caso, hubo una segunda intentona de igual resultado fallido y nunca más me molestó. Desapareció de mi móvil para siempre. Bueno, un personaje, Jesús. Pues mira, yo que soy nada madridista, más bien antimadridista, no quiero aprovechar la coyuntura. Simplemente digo que cuidado, que a determinadas personas les cuesta aceptar que les ha llegado el momento de dejar... Vuelve a presentarse. De dejar espacio, de tal. Y yo creo que el problema de don Florentino en buena parte es ese, que no acepta, no asume que le ha llegado el momento, que una buena parte de su proyecto, de cómo configuró al Real Madrid, ya no solo como empresa, sino como club de fútbol, pues no ha tenido éxito y que debiera de dejar pasar al nivel honorífico que seguramente le corresponde, pero en fin, dejar paso. Bueno, y que siempre lo más fácil es, estamos acostumbrados, ¿verdad, Monse?, acusar al mensajero y atacar al mensajero. Siempre. ¿Algo que decir de Florentino, César? Yo creo que en la línea que decía Jesús y comentábamos antes, yo creo que es una pena que no haya sabido irse a tiempo, porque hace se hubiese ido por la puerta grande con títulos, pero yo creo que estos 2 años le han sobrado y desde mi punto de vista las decisiones que ha tomado no han sido nada buenas ni para el Real Madrid, ni para el equipo, ni para el vestuario, ni para nada. Él ha llegado a decir, he ganado 7 ligas, pero tenía que haber ganado 14 porque las otras me las han robado. O sea, todo han sido titulares y frases así de ese Estamos estilo. hablando de un señor que tiene un poder inmenso, no nos vamos a engañar. Este es el máximo accionista de ACS, de una de las grandes empresas de este país. Y tampoco se nos puede olvidar, es verdad que fueron otros tiempos, pero este señor se llevó por delante a José María García. O sea, un poco la caída de José María García. Ha hecho mención hoy a él también. Exactamente, sí. Entonces, quiero decir que el poder son otros tiempos, ¿eh? Ahora le va a costar. Le va a costar y se tiene que llevar por delante a muchos. Sí. Pero bueno, era de los que quitaba y ponía periodistas. En cualquier caso, seguiremos, y como dice el director de ABC, o como va a decir en el periódico de mañana, ya en web, seguiremos informando con veracidad y autonomía. Totalmente, como siempre. Hemos hecho una excepción, ¿eh? Esto sigue siendo cuestión de prioridades, ¿eh? No estudio estadio. Era una prioridad hoy. Era una prioridad, hombre, es que, en fin, esa rueda de prensa da para mucho. César, Monse, Jesús, gracias. Mañana nos vemos a las 10:30, como siempre. Descansen y disfruten. Adiós.